Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariani y tengo 8 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con el video número 103. 113, ¿no? Sí. El tema El temor versus la justicia. del temor versus la justicia. Esta es una pequeña disertación nada más. La razón de que nos ha movido a hacer este video es porque debemos identificar cuáles son nuestros temores. ¿A qué tenemos miedo? Porque el único temor debe ser el temor en el espíritu, que es el temor a Dios en Jesucristo. Y cuando tenemos algún temor en la carne, ahí hay un grave problema. Hay un grave problema. ¿A qué le tenemos miedo? Nuestra mente divaga en pensamientos dudosos, pensamientos que no son pensamientos del espíritu, sino de la carne. ¿A qué tenemos miedo? ¿A que nos falta dinero? ¿A que estamos enfermos? ¿A que hay problemas en la familia? Probablemente hay puertas abiertas, personas débiles en la fe. ¿A qué tenemos miedo? El objetivo es que si nosotros tenemos miedo y ese miedo no proviene de Dios, ahí hay un problema ya. Porque el miedo es el resultado de la duda. La duda es el resultado de no tener fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Queremos hacer justicia. Queremos tener acciones de justicia. Pero a veces hay un bloqueo cuando los temores salen a flor. Cuando los pensamientos nos cautivan, nos encierran, nos encasillan. Y nosotros debemos llevar cautivo a la cautividad de esos pensamientos que vienen de la carne. Lo debemos llevar cautivos en el nombre del Señor Jesucristo. Tal como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Casi yo no sé de memorizar, pero ahí hay una parte donde dice, todo pensamiento debe ser llevarse en cautividad hacia la mente de Cristo. Este es un problema que todos tenemos en mayor o menor grado. Y el que no lo tiene, pues, levante la primera piedra y diga, no, yo no lo tengo. Y dudo, porque en un momento vienen pensamientos dudosos y generan temor. Está faltando dinero, alguien está enfermo en la familia, hay disensiones en la familia, hay personas débiles en la familia, hay personas que no conocen a Dios y fácilmente son usados por espíritus inmundos. Porque el temor es un espíritu inmundo, cuando no es el temor en el espíritu de Dios, porque uno teme a Dios. Pero cuando viene el temor en la carne,
por pensamientos dudosos, ahí hay un problema. Y necesitamos enfocarnos y ver cómo podemos encerrar ese pensamiento dudoso, ese temor que ha aflorado y ese temor en la carne. Y es ahí cuando nosotros flaqueamos. Y es ahí cuando los espíritus inmundos entran. Es increíble si nosotros nos viéramos que esta lucha es constante. Y esta lucha es del día a día con los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos saben qué puntos débiles tenemos. Si es por intermedio de un familiar, saben cómo atacar. Cada vez que hacemos videos, al día siguiente hay unos ataques fuertes de los espíritus inmundos que utilizan personas débiles. O sea, pero mi pregunta es, ¿por qué los espíritus inmundos atacan al siguiente día de un video? ¿Sí? ¿Atacan? Y a veces antes. Tú bien sabes, vamos a hacer un video y viene un problema, otro problema. Ah, y les quiero contar algo. De que justo antes de que queríamos hacer el video, estamos haciendo este Word. Y mi mamá le dijo a mi papá, come tu sábila. Luego dijo de que Toma tu líquido amarillo. No lo digas con nombre. Lo puedes cortar. Toma tu líquido amarillo. Y sí, entonces ven cómo los espíritus inmundos atacan para que no hagamos la palabra de Dios. Miles de interrupciones para que no hagamos los videos. Eso es común ya. Y sabemos que aunque yo esté cansado, a mí el cansancio no me limita. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí y Cristo me da las fuerzas. Aún dentro de mis debilidades, el Señor se gloria y me fortalece. No tengo miedo a los espíritus inmundos, porque yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Estoy sellado por el Espíritu de Cristo. Y eso saben los espíritus inmundos. Y saben que por ese lado no te pueden atacar. Por la soberbia menos. Yo soy la burra de Balaam. Tampoco me pueden atacar. Por enfermedades, ya he caído enfermo y me he levantado rápidamente. Y he dicho, gloria a Dios, porque soy una vasija de barro. Y a veces el Señor nos demuestra cuán débiles somos en este cuerpo frágil. Pero mientras que el hombre exterior, para ser más claro, se va desgastando, el hombre interior se va renovando en el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? ¿Qué nos impide hacer la justicia? Porque el temor que no es de Dios es un temor de la carne, de espíritus inmundos. Y a veces bloquean las acciones de justicia. Necesitamos identificar nuestros temores. Esos temores debemos llevarlos en cautividad para que el Señor Jesucristo haga su obra en nosotros. No debemos tener temor. Y si en algún momento flaqueamos, ahí debemos actuar declarando la palabra de Dios. Que estoy juntamente con Cristo crucificado. Y botar el espíritu inmundo
de la duda, al espíritu inmundo que mete temor o algún tipo de miedo que viene de la carne. Y quizás no es por nosotros, sino es por puertas que se abren de algún familiar. Pero gloria a Dios, debemos identificar nuestros miedos. He ahí. A ver, Mariano, no lo quiero hacer muy largo esto. Ok. ¿Qué sigue? La oración. Gloria a Dios. Dios te pide Ora, sabiduría Para que te escuchen. Dios te pide que me sabiduría para Gloria a poder Dios. leer tu palabra, para que están bien en este momento, Danos para que les caiga con el poder. valor del evangelio que Con penetra tu hasta el palabra. corazón. Gracias, Señor. Gloria a Gracias. Dios. Haz que ningún espíritu inmundo me moleste. Gracias. A ver, Mariano. Son 2 versículos nada más, ¿no? Sí, A ver, creo que no hemos dicho el tema, ¿o sí? ¿ya? ¿Cuál es el tema? El temor versus la justicia. Y yo te pregunto, ¿por qué el temor versus la justicia? ¿Por qué? Porque el temor que no es de Dios es contra la justicia y bloquea las acciones de justicia. Porque el temor hace que la persona no actúe como debe actuar cuando le entra el pánico, le entra el miedo ante cualquier situación que no lleve un control bajo el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Es decir, no le damos libertad al Espíritu de Cristo para que nos guíe y tomemos la decisión adecuada, sino nos dejamos guiar por el miedo, por el pánico, por el temor. Y ahí es cuando los espíritus del mundo hacen de las suyas. Es importante. Habla con el versículo, Mariano. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí se refiere al temor en el espíritu, al temor a Dios. El temor a Dios hace que nazca el sol de la justicia. Porque el temor a Dios hace que tengamos más amor al prójimo y podamos actuar con una acción de justicia con rectitud, haciendo la justicia tal cual. Pero cuando tenemos temor en la carne, se bloquea, disminuye las acciones de justicia. Porque ese temor es un obstáculo, es una piedra en nuestros zapatos. ¿Cuál es nuestro temor? Nuestro miedo. ¿Miedo a qué tenemos? Hagamos un examen, un análisis, veamos los puntos débiles para fortalecerlo. Debemos el temor llevarlo a la mente de Cristo. Él lo va a bloquear. ¿Cuál es el siguiente versículo, Mariano? 2 Corintios 10:5. Eso es de central. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí nomás, por partes. ¿Qué es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios? Altivez. Y ahí entra el yo. El yo-yo. El yo. Yo todo lo puedo, pero por mi propio esfuerzo. Y no ponemos en primer lugar al Espíritu de Cristo, que es que nos guíe. Yo, ya es el yo-yo. Ya le hemos bautizado como yo. El yo de la autojustificación, que nos autojustificamos y decimos que por mi esfuerzo lo voy a hacer y no por el Espíritu de Cristo que vive en mí.
Entonces lee de nuevo esa parte, Mariano. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no es pensamiento del Espíritu, lo debemos llevar cautivo a la obediencia. ¿A quién? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Ahí está el secreto. Agarrar el pensamiento y decir, espíritu inmundo que estás metiendo pensamientos de duda, en el nombre del Señor Jesucristo, te ato y te someto a la obediencia a Cristo. Y ese pensamiento malo desaparece. Esa duda desaparece. Ese temor desaparece. Porque no hay temor de la carne que nos pueda vencer si nosotros tenemos la seguridad de que Cristo mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, no hay nada que nos pueda mover de ese amor. Pero necesitamos saber identificar, diagnosticar, localizar, focalizar, entender nuestros miedos, nuestros temores, para poder llevarlos a la obediencia en Cristo. ¿Cómo lo interpretas esto, Mariano? El versículo es clave. El último, el 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Primero quiero que tú me respondas una pregunta. ¿Qué es argumentos? ¿Qué es? ¿Qué es argumentos y altivez? Argumento viene a ser la forma como la persona se habla. Argumento es hablar con su mente carnal. Ay, Y o con sea, altivez. el yo-yo. El yo-yo, exactamente. El yo Y la altivez. es la persona soberbia. Así Toda que, persona soberbia es altiva. eh, Tiene eh, su ego demasiado elevado. el Por el yo-yo. El yo de la autificación es el De la- argumento y la altivez es la arrogancia. Exacto. O sea, ya. O sea, hay que derribar toda autificación. Hay que poner en primer lugar a Dios y toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay que derribar esa soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es cautivo? Es algo que lo aprisiona. Por ejemplo, agarren a ese ladrón, lo agarran, ya lo cautivaron, ya lo cogieron. Cautivar es coger. Bajo este sentido está. Allá. Hay que coger. Y hay que coger todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Exacto. Todo nuestro temor debemos cogerlo, llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Declarando, yo ya no vivo, estoy juntamente con Cristo crucificado. Y todo pensamiento carnal se somete con el Espíritu de Cristo a la obediencia a Cristo. Y todo temor desaparece, todo miedo desaparece. Porque nosotros somos personas que tenemos este cuerpo y mientras que estemos en este cuerpo nos va a atacar algunas dudas, algunos temores. Pero inmediatamente le decimos, temor, te ordeno que te sometas a la obediencia a Cristo. Y ese temor desaparece. Y si hay un espíritu inmundo molestando, se va en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos saber identificar, saber detectar, saber diagnosticar qué temores
se meten a nuestra mente. ¿Qué miedo se meten a nuestra mente? Y decir que esos miedos que son de la carne, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Lo llevamos a la obediencia de Cristo. Y así se erradica, se elimina todo pensamiento carnal, de duda, de temor, de miedo, sea lo que sea. Porque nadie puede decir no ha tenido miedo. Aún los más firmes en la fe les ataca un momento de temor, de miedo, sea cual sea el miedo. Pero inmediatamente debemos llevarlo a la obediencia a Cristo. Ese es el tic, ese es el fondo de esta pequeña disertación. Coger, agarrar esos pensamientos de duda, de temor, de miedo y someterlos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que es mariano, lo fundamental. Y si lo llevamos a la obediencia a Cristo, lo atamos, el espíritu inmundo se va a ir, el que está molestando no se va a ir. Porque de nuestra boca sale fuego y el espíritu inmundo sale disparado. Disparado. Nuestros miedos debemos saber identificarlos. Porque si la persona no se identifica, tiene miedo y no se da cuenta que ese miedo no es del espíritu, no es el miedo al Señor Jesucristo, el temor, el único temor que tenemos, porque el temor al Señor Jesucristo, a Dios en Jesucristo, nos hace que el sol de la justicia salga, aflore y hagamos pura justicia. Pero si tenemos temores, tenemos miedo, tenemos dudas, tenemos pánico a algo que nos bloquea, ahí tenemos que actuar inmediatamente, declarando miedo, temor, no podrás, porque yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y estoy sellado con el Espíritu de Cristo. Y ese miedo lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y se va ese miedo, se va. Aumenta nuestra fe, es un don de Dios. Aumenta esa tranquilidad de que aunque estemos en un valle de muerte, aunque estemos en un momento muy crítico y nos vengan muchas dudas, debemos en ese momento decir gloria a Dios, la victoria me lo da el Señor Jesucristo, no yo, sino el Señor Jesucristo. Mariano, ¿tú quieres agregar algo? No. Y ahora ya sabes los miedos que tienes, cómo hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo, reprender ese miedo, llevarlo a la obediencia a Cristo. Porque esos pensamientos de duda, de temor, deben ser bloqueados inmediatamente. Porque si no se bloquean, los espíritus inmundos de ese pequeño agujerito van a hacer un forado, un hoyo grande. Y ahí sí vamos a tener más problemas. Porque va a bloquear la justicia. Y vamos a estar centrados en nuestro temor, en nuestro miedo, cuando debemos estar centrados en hacer obras de justicia. Por eso debemos saber nuestras debilidades y llevarla a la obediencia a Cristo. Como dice, ¿dónde dice esto, Mariano? ¿Qué? En 2 Corintios 2 Corintios 10:5. 10:5, ¿no? Sí. Esto es lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Llevar cautivo esos temores, esos miedos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ya nos pedimos. Ya. Chao, me hasta el próximo día mediante. Hasta la próxima, Dios mediante.